Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que estoy pensando últimamente, lo he citado en algunas ocasiones, porque lo veo venir. Pero creo que nos estamos acercando de una forma rápida a lo que he llamado el gran éxodo. ¿En qué consiste o en qué consistirá ese gran éxodo? Bueno, no es lo que estamos haciendo ahora, porque aunque este movimiento de salir de las ciudades para irse a los campos lleva ya unas cuantas décadas, de hecho, si contamos el nacimiento de los kibbutz en Israel, pues ya lleva más de 100 años. Luego ha habido otras modalidades que de alguna forma pues todos conocemos, por lo menos los que estamos interesados en este tipo de cambio. El cambio me refiero a pasar de la ciudad, de la vida de la ciudad, a los campos. Entonces, digamos que ya lleva un tiempo este movimiento, pero en realidad a lo que hemos asistido a lo largo del último siglo ha sido todo lo contrario. Es decir, el éxodo no ha fluido de las ciudades a los campos, sino que ha sido al contrario, de los campos a las ciudades. Eso ha supuesto pues algo así como un cambio de la población que yo diría ha beneficiado al crecimiento de las ciudades, ha concentrado el potencial humano, los recursos humanos, en las ciudades con el fin de que a su alrededor pudieran fluir aquellas empresas, en fin, trabajos de todo tipo que han facilitado la operación dentro de la ciudad y por eso se dio ese movimiento. Pero yo diría las ciudades han llegado a su cumbre de crecimiento. Yo personalmente, que he vivido en el campo y en la ciudad, sé lo que significa las ventajas y desventajas de estar en ambos sitios. No tiene comparación. El vivir en la ciudad se ha vuelto algo realmente inhumano, sobre todo en las grandes ciudades. Sé que eso está intentando corregirse en el sentido de, bueno, de hacer una ciudad más habitable. Ahora lo llaman sostenible, más humana también podríamos decir. Pero la verdad es que es un sistema bastante caduco. Ahora bien, ¿por qué hablo yo del gran éxodo? Primero porque hay grandes extensiones, y te lo digo desde España, que es uno de esos países que tiene más gente que ha emigrado a las ciudades quizá que ningún otro, por lo menos en términos cualitativos, porque hay muchísimos campos, muchísimas áreas del país que han quedado prácticamente deshabitadas. Yo sé que en otros países de extensiones mayores también se da ese fenómeno de que hay grandes extensiones de campos, montañas, que no están habitadas y por eso tienen un enorme potencial. Ahora, ¿por qué digo que viene un gran éxodo hacia los campos, las montañas, las áreas rurales, incluso los desiertos? Bueno, pues sencillamente porque la vida en las ciudades se va a poner cada vez más complicada, más difícil. Por muchas razones, por muchas cosas que están ya sucediendo. Una de ellas es la falta de trabajo. Es decir, conforme se acelera lo que se llama la cuarta revolución industrial, es decir, la automatización de todo,
los sistemas digitales, pues todo eso va a demandar que el trabajo quede en manos de unos pocos, es decir, que todo se controle desde centros que podríamos decir computarizados, digitales, como lo queramos llamar. Entonces, la tendencia en el futuro será que habrá muchísimo menos trabajo. ¿Y qué va a hacer toda esa gente? Tú dirás, bueno, le darán una renta básica universal, ya se habla de eso. Claro, eso podría ser una solución, pero ¿qué van a hacer? ¿Se van a dedicar a estar todo el día en casa mirando la televisión? Quizá algunos piensen que eso sea una buena vida, pero yo estoy seguro de que habrá muchísima gente que no se va a conformar con eso, que no van a poder tener un trabajo como lo han tenido, en donde se han sentido, por lo menos, que estaban trayendo sustento a casa de una forma más libre, que estaban colaborando con su trabajo, se sentían útiles, pero eso puede estar llegando a su fin. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Yo estoy seguro de que no se van a conformar. No vamos a ver cómo la gente sencillamente se adapta a un sistema que en vez de proporcionarles propósito, sentido de realización, no, se van a dedicar simplemente a meterse en el metaverso y estar dedicados allí a jugar a la vida. Yo creo que no lo van a permitir, no lo van a consentir. No creo que se conformen con ese tipo de vida. Eso por una parte, pero hay muchos factores más. Fijaros cómo el control, por ejemplo, que se está haciendo de las ciudades, con esto del cambio climático, sino la sociedad sostenible, en fin, todas estas cosas que últimamente pues están muy en la mente de la gente y están en todos los programas de televisión, en las películas, en fin. Está todo lleno de ese concepto. Y entonces están hablando ya de las ciudades 15 minutos, que bueno, que todo eso pues parece ser hecho para que no haya tanta emisión del CO2, pero también supone una gran limitación. ¿Sabes? No somos animales de granja. Aunque algunos se hayan adaptado y puedas pensar, bien, somos capaces de vivir así, pero la mayoría no creo que se adapten a vivir en ese tipo de restricción, de restricciones. No, creo que eso también va a causar algo así como un sentimiento de impotencia. Mira dónde estamos, no nos podemos mover de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sabes? Esas cosas afectan, minan la moral. Y habrá mucha gente que no se va a querer adaptar a eso. No te quepa la menor duda. Si a eso le contamos, pues todas las cosas que están ocurriendo a otros niveles. Mira, la escuela cada vez es un poco más complicada porque se han vuelto en centros de adoctrinamiento. Hay muchísimos padres que están cada día más disconformes con la escuela. No porque no quieran que sus hijos estén en la escuela, claro que quieren, pero no quieren que sus hijos sean adoctrinados y sin embargo es que el adoctrinamiento va en crecimiento hasta el punto que se están diciendo cosas insostenibles. Insostenibles por más que quieran cambiar la sociedad, darle la vuelta por completo para que la sociedad cambie a imagen de aquellos que la quieren tener quizá más controlada, porque no sé qué otra palabra se le puede aplicar a todo esto que está pasando, excepto que se vea que hay necesidad de tener mucho más control y que eso sea lo que se persiga. Control, control, control. Pero piensa en todo lo demás, en la economía, en la
en el ambiente social de las ciudades, en el adoctrinamiento, como estoy diciendo, muy posiblemente en la escasez. Cuando hablo de escasez, me estoy refiriendo a, en comparación al estilo de vida que hemos tenido hasta ahora. Fijaros cómo cada vez se promueven más, pues, ese tipo de alimento, como es los productos derivados de los insectos, por ejemplo, la comida más artificial, como es carne, que no es precisamente carne. En fin, toda esa serie de cosas, los alimentos muy procesados, que también cada día se ve con más claridad que no es lo más conveniente. Y todo eso, no te quepa la menor duda de que va a empujar a gran parte de la población a buscar libertad, a querer salir de esos condicionamientos, a volver a la naturaleza simplemente. Así que, ¿por qué te digo todo esto? Porque, por supuesto, podría señalar algunas cosas más y estoy seguro de que tú también, si lo piensas, verás que hay tantas razones, motivos para no querer quedarte en una situación como la que está forjándose para la población, para la ciudadanía, en estos últimos meses, años. En fin, sinceramente, creo que viene un éxodo masivo. Y ese éxodo masivo, que por supuesto, a lo mejor lo intentarán frenar, como pues con restricciones de movimiento, con confinamientos, con medidas de este tipo, siempre con una buena causa o por una buena causa. Claro, es que no queremos contaminar o es que... Pero no tiene sentido, porque volver a los campos, volver a las montañas, es todo lo contrario de contaminar. Es precisamente lo que la humanidad necesita, volver a su ámbito natural, de manera que podamos ver que se puede vivir una vida totalmente sencilla, natural, devolviéndole al ser humano eso primigenio, ese sentido de naturaleza, ese sentido de trabajar con las manos, ese sentido de realización, de procurarse el alimento. Sí, estoy seguro de que suena un poco primitivo, pero no es la palabra es natural. Si a todo esto que está en ciernes, que está empezando, que está amenazando, especialmente todo lo que tiene que ver con el control de todos los movimientos, el control de la vida, el control casi absoluto de cada ciudadano, incluso ya pues con lo que se podrían considerar amenazas de mayor vigilancia, como todas esas cámaras, todas esas, incluso esos controles que están promoviendo de que visiten las casas, de que puedan llegar a tu casa en cualquier momento, aunque te hayan avisado y meterse allí, filmarte. En fin, hay una serie de cosas, por supuesto, siempre con una buena excusa, pues es que estamos calibrando el nivel de salud, o es que estamos, bueno, previniendo a la población de ciertas patologías, en fin. Todo eso suena como bonito, como de buenas intenciones, pero no es natural. No es natural. La humanidad ha vivido con enfermedades de todo tipo durante toda su historia y ha sobrevivido. Hay algo que es inherente a la naturaleza humana y que está por encima de todo eso, que es la libertad, el deseo de libertad, el deseo de realización, el deseo de mi vida tiene un propósito. No he venido a este mundo simplemente para pasar un rato bien y estar todo el tiempo metido delante de un ordenador. Bueno,
Si a eso le sumamos que pueden haber otras amenazas, como es una persecución ideológica, problemas de guerra, problemas de catástrofes naturales como terremotos y demás, o maremotos, todo eso apunta a que finalmente la humanidad buscará una salida de regreso a la naturaleza, de regreso a los campos, a las montañas, a vivir en pleno contacto con la naturaleza, sin masificación, sin los riesgos, los peligros que se viven. Por lo menos el impulso está y la gente lo va a buscar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos un gran privilegio, que es el de ser pioneros, como hicieron los kibbutz en Israel. Fueron auténticos pioneros. Y eso revolucionó la agricultura allí. Pero ha ocurrido a lo largo de siglos con otras, quizás aspiraciones, pero proyectos, algunos proyectos que funcionaron. Ahí tenemos a los Amis, por ejemplo, en Estados Unidos, que están extendidos por toda Latinoamérica, por lo menos, y que también viven así, procurando mantenerse en contacto con la naturaleza más que con la civilización, el progreso y demás. Pero bueno, yo te diría que a lo largo de toda la historia ha habido movimientos así. Entonces, yo diría, es un privilegio poderse desplazar ahora buscando una tierra, buscando un lugar, como yo he visto que ya han hecho muchas familias, de dejar su casa atrás en la ciudad o venderla y irse a un lugar cerquita de una aldea o de un pueblecito, o incluso restaurando pueblos abandonados, lo cual es una excelente idea. Restaurando lugares que habían sido completamente desechados por la atracción de las ciudades, por la atracción del trabajo industrial. Esos éxodos que se han vivido en los últimos 100 años. Pero yo diría, si puedes hacerlo, hazlo cuanto antes. Es un privilegio. Y también de paso, quiero decirle a los creyentes, a los cristianos, hay algunos cristianos que tienen miedo de salir de la ciudad porque tienen preocupación por la gente, tienen preocupación por evangelizar, por ejemplo, por hacer obra social, por atender a las personas que están muchas veces muy necesitadas y viven en las ciudades y muchos de ellos se quedan en las calles porque es normal, porque está faltando trabajo y porque cada día, bueno, las crisis están dejando muchas secuelas. Entonces, yo entiendo que haya esta preocupación, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente? Personalmente creo que la gente va a venir a los campos. Creo que nos vamos a encontrar sorpresas de grandes movimientos. Otra cosa es que se permitan o no, porque en cualquier momento te sacan una ley y de pronto lo que hasta hoy era, para el ciudadano de hoy era normal y totalmente lícito y beneficioso, pues de pronto se ha vuelto no sostenible o se ha vuelto peligroso para el medio ambiente o no sé. Se están cambiando muchas cosas y la amenaza siempre está ahí, pero yo diría, no te dejes llevar por eso. La naturaleza es nuestro jardín, nuestra huerta, preparada por Dios para que la cultivemos como hizo desde el principio,
con los primeros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Les dio la tierra, les dio la posibilidad de cultivar, de vivir de esa forma sencilla, natural. La tierra es maravillosa y produce, por más que vengan cambios en el clima o en cualquier otra esfera, la tierra sigue siendo la tierra. Dios la creó para nosotros y querer recuperar esos lugares es maravilloso. Es un enorme y tremendo privilegio. Así que si te vas al campo, si nos acompañas a la montaña, estarás siendo el pionero de un nuevo mundo que vendrá, que será mucho más natural, con menos concentraciones en ciudades y más en contacto con la naturaleza. Te animo porque creo que eso es, en muchos sentidos, la respuesta. Que el Señor os bendiga.